Videos para el maestro. Lengua materna español. Primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 1. El objeto de estudio de lengua materna. Español. ¿Cómo se construyen las situaciones didácticas de escritura? Saludos, maestros y maestras. Vamos a reflexionar cómo se construyen las situaciones didácticas de escritura en la asignatura de español. A partir de las investigaciones en procesos de escritura de textos en contextos formales, se descubrió que un buen escritor planea, escribe, revisa y corrige, además de comparar su texto con otros textos convencionales. Además, comparte su escritura con otros antes de darla por terminado. Se vale de fuentes de información como diccionarios o gramáticas y considera el efecto que el texto produce en el lector. Las situaciones didácticas de escritura en el libro de español tratan de retomar estos aspectos. Se proponen a partir de las prácticas sociales del lenguaje, prácticas vinculadas con el estudio de las asignaturas, por ejemplo, de geografía o de historia, de literatura y de participación social, por ejemplo, el uso del lenguaje desde una visión ciudadana. Se elaboran reglamentos o se hace la lectura crítica de noticias. En el libro del alumno, la escritura se plantea como un proceso, con diferentes fases y con momentos específicos para detenerse y reflexionar sobre el lenguaje. Por ejemplo, en la escritura de cualquier texto, los alumnos planean su escrito, piensan en el propósito, en el interés en escribir un reglamento, una carta, una obra de teatro, que resuelvan problemas reales de su entorno escolar. Deciden el contenido, lo que es necesario o importante decir. Reflexionan cómo y con quién socializarlo. Piensan en sus interlocutores. Escriben un primer borrador y revisan el contenido de manera general. A partir de ahí se inicia un proceso de reflexión con pequeñas secuencias didácticas desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, revisan, entre otros, textos que sirven como muestras convencionales para ajustar el propio texto. Al revisar un texto muestra, los alumnos aprenden a leer para escribir, a mirar elementos estructurales de un texto para aplicarlos en el propio escrito. Reflexionan sobre aspectos gramaticales y ortográficos, por ejemplo, la puntuación en un guión de teatro, el uso de los paréntesis y los guiones largos. La graficación del texto, por ejemplo, el señalamiento de los personajes y las acotaciones con un tipo de letra distinto. Los parámetros de corrección de un texto son, primero, objeto de reflexión y luego aplicados a las necesidades del texto que se está redactando. Otro aspecto interesante son las interacciones que se generan en la escritura. En la fase de corrección, los alumnos tienen la oportunidad de hacer un trabajo colaborativo, donde se revisan entre compañeros. A partir de los parámetros de revisión que hemos mencionado, cada alumno puede decidir cuáles de estos parámetros son aplicables a su texto y cuáles no, y qué otros aspectos pueden ser revisados y corregidos antes de dar por terminado el escrito. Además, hay una evaluación intermedia. Los procesos de escritura pueden durar varias sesiones. Es importante que los alumnos aprendan a gestionar sus actividades y evaluar su avance. La evaluación intermedia tiene ese fin: autorregulación del proceso. A través de la socialización se mantiene el interés por escribir, a partir de razones que se han planteado como reales. Es un elemento más de la evaluación en función del efecto que se produce en el lector. Algunas recomendaciones para el docente serían ayudar a los alumnos en la gestión del contenido, qué decir, cómo decir, y hacer efectiva la situación comunicativa, es decir, escribir con propósitos e interlocutores reales, ayudar a los alumnos a construir estrategias de escritura, leer textos semejantes para encontrar regularidades
apoyar en la reflexión sobre el lenguaje, regresar al texto y decidir en qué medida esa reflexión podría o no mejorar el texto y seguir los procesos de escritura, planear, escribir y reescribir. Para la evaluación formativa es importante que los alumnos comparen sus borradores, que perciban qué tanto han avanzado en sus tareas. Gracias por su atención, maestros. Esperamos que la descripción de los procesos de escritura hayan sido de interés para ustedes.